deportistas famosos. ¿Qué te parece los sueldos, Trueba? Son enloquecedores. Es decir, ganan tanta lana que la calculadora del teléfono te queda corta, te queda rabona. Sí, no hay manera. A la hora de multiplicar por 20, etcétera, etcétera. Bueno, pero fíjate que a mí lo que me llama más la atención que las cantidades es una pregunta rara. ¿Cómo fue que llegamos a eso? Piénsalo. Durante la mayor parte de la historia, el grueso de los deportistas eran amateurs. Ajá. Por lo tanto, pues no cobraban, era de gorrión. ¿Por qué hoy tenemos eso? Yo tengo una hipótesis de por qué pasó esto y te la cuento. Fíjate, para que un deportista se vuelva de a de veras rico y poderoso, necesitan pasar demasiadas cosas, demasiadas. La primera es que haya estadios, clubes, patrocinadores, público, medios de comunicación masiva y un largo etcétera. No le busco más, pero ya con estos 5, perdón que lo diga, son un demonial de cosas. Sí, la operatividad ¿Cómo que le existe en hacemos? torno de Una persona deportista, de estas. ¿no? Pensemos en el caso de la Ciudad de México y eso te va a dar una idea del asunto. El primer estadio que tuvo la Ciudad de México de a de veras fue hace 100 años. Es decir, son de la semana pasada. Era el Estadio Nacional, que estaba ubicado enfrentito de lo que hoy es el Centro Médico y el Hospital General, ahí, en la Roma Sur, creo que es. Ese estadio era como los de aquella época, todo de concreto, de una sola pieza, y era gigantesco. Entraba más o menos el 10% de los habitantes del Distrito Federal sentados. Ajá. Si lo convirtiéramos a cifras de hoy, sería un estadio, considerando la zona metropolitana, donde hubiera 2 millones de butacas. ¡Ay, canijo! Sí está cabrón. Digo, está... Ay, sí. Está cabras. Sí. Sí está cabras el asunto. Recate cabras. Es un rebaño entero de cabras. Entonces, imagínate un estadio de 2 millones. Claro, en aquel entonces la población era más chica. Pero tiene 100 años. Es más, si tú te echaras tantito más para atrás, a principios del siglo pasado, descubrirías que los primeros profesionales que llegaron a México fueron boxistas y golfistas. Ajá. Por una razón muy simple, porque uno era un espectáculo, por supuesto me refiero al box, era un espectáculo con todas las de la ley y no era necesario. Y porque también dentro de ciertas colonias, pues era muy bien visto el tema del box para muchos jóvenes. Claro. Y para muchos chavitos, niñitos, por supuesto. Pues. Como hoy en día, hay que invitar a Mauricio Sulaimán que nos cuente de esa historia. Pero yo te doy 2 datos para que veas por qué pegaba el golf. La primera es porque servía para que los muchachitos se volvieran hombres y no cayeran en perversiones y enfermedades raras como cachar ganizo. Y en segundo lugar, porque en ese deporte se demostraba la inferioridad. Anda. ¿Me explico? La pelea de box más sonada y que tuvo mayor bolsa, 1,500 pesotes, digo, en la época de Don Porfirio, que era un demonial de dinero, fue entre un blanco y un negro. Todo el mundo pensaba que la raza blanca, que es superior, iba a derrotar a la negra, pero ¿qué crees? El negro le puso una camotiza verdaderamente descomunal y los periódicos discutían si eso era un rasgo de la superioridad negra o en realidad solo confirmaba su inferioridad, porque solo contaban con fuerza bruta. Pero esos espectáculos dejémoslos de lado, quedémonos en el deporte. Para que surjan estos estadios, estos sueldos, etcétera, necesitábamos inventar 2 cosas.
a los deportistas que no existían. Ándale. Y en segundo lugar, un lugar donde pudieran jugar. Antes de la época de don Porfirio, en este país prácticamente no había ningún lugar donde hacer deporte. O sea, no habían los deportivos, Canchas, clubes nada. eran una cosa para los ricos, ¿no? Ni siquiera había clubes antes de don Porfirio. Ni siquiera. O sea, don Porfirio hace todo eso para México. ¡Claro! Y lo Es hace. que le encantaba Él era pesista, gimnasta, Sí. caballista y Tú las muchísimas traes. otras cosas. Pero ¿por qué surgen también en la época de don Porfirio? Porque cambia el trabajo. Pensemos en ti. Podría ser el ejemplo porfiriano. A O ver. yo. Tú y yo, en realidad, trabajamos achatándonos la colita, sentaditos. Sí, sí. Y estamos muchas horas. Achatándonos la colita. Pues sí, ¿qué no? Sí. Ahí nos estamos Eso ya se achatando. empieza a sentir en la noche. Ya en la noche. Cuando dices, ay, algo me duele. La pompita. Exacto, la pompita. Entonces, tú a lo que estás sometida en el trabajo no es a un esfuerzo físico. Perdón que te lo diga. No, Estar es una sentado cosa mental. Es mental. A veces pavorosa, ¿eh? Claro. O sea, este nivel de 17 conversaciones Sí, al mismo claro. tiempo Es sí escalofriante. te vuelve un poco loco, ¿eh? Claro, y entre eso y el doctor y el dolor de coliflor, te paras y dices, yo necesito algo para que recupere Qué su maravilla. forma curvilínea Dolor y me de relaje. coliflor. ¿Cómo te relajas? ¿Te vas a jugar golf? Sí. Sí. Fíjate Juego que... dominó, leo. Sí, pero nota algo, metiste un deporte. Sí. Y lo metiste porque es un grupo de personas que consideran que hacer deporte te relaja. Nace con ellos el amateurismo. Y es un amateurismo que está pegado a estos trabajos que nacen en la época de don Porfirio, como el tuyo y el mío, que consiste en estar sentado, en dirigir un negocio, etcétera, etcétera. Y entonces estas personas no solo eso tienen, en su mayoría son extranjeros, gringos, ingleses, alemanes, franceses, lo que quieras y mandes. Estas colonias van a crear los primeros clubes. Y ahí van a nacer los primeros deportistas de a de veras. Pongo ejemplos. Pensemos en golf. El club, el de Churubusco, el club de golf de campestre, que ahora se llama, el Club Campestre de la Ciudad de México, nace en 1907. Y por norma, en ese club el 75% tenían que ser anglos. Sí, fíjense que las reglas de los clubes en México, algunas subsisten, Sí. ¿eh? Son terroríficas. Terroríficas. No, terroríficas. O sea, de si no estás casado, no entras. Claro, Si tú eres mujer, pues entras de tal hora a tal hora. claro. Si vienen tus hijos, pues tienen que tener licenciatura y doctorado. O sea, Sí. es una locura el tema de los clubes. Pero eso tenía una función. Y lo que te piden para entrar. Ah, claro. No, hombre, el Papá Nicolau ya es una cosa de No, menos. es una cosa de menos. Pero todo eso sirve para crear el escenario donde los que son iguales se encuentren. Es decir, esas cosas que piden para entrar en realidad sirven para que no entren los que no caben en ese escenario. Me da igual si es el del fútbol, el del golf o el de la arquería. Y estos clubes van a reunir a la élite. En Churubusco se juntan los gringos, en el Reforma Heights, allí lo que hoy es el Chapultepec, ahí se juntaban los ingleses, los aristócratas mexicanos en el Jockey Club, los que eran todavía más aristócratas que los aristócratas en el Automóvil Club, que estaba en la Casa del Lago. Esa Casa del Lago se construyó para ese club. Había un club muy picudo que además es precioso en Reforma. Ah, Era el como la- University. No, ese... ¡Wow! Ah, no, era una casa ahí, bellísima. ahí puede uno entrar ahora como mujer,
Pero antes eran No, los era señores. absolutamente Sí, masculino. qué precioso club, qué Precioso. bruto. Y Entré tenía hace como un boliche. año y tenía boliche. Pero qué bonito es. Eran hermosísimos. Y eran los De clubes. madera, De todo, No, la biblioteca, dices, ¿qué? ¿Por qué nada más tenían los señores la posibilidad de entrar si está tan bonito esto? No, porque las mujeres tenían otros espacios. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, en el Automóvil Club de México, que se consideraba un deporte ya el automovilismo. Sí. Las señoras en la Casa del Lago tenían su salón de té, su sala de platicar y su restaurante atendido por chefs. No crees que así. No. En los propios clubes, por ejemplo, los de golf, Ajá. tienen las zonas, las señoras que dices el bridge y la Exacto. canasta y tú las traes y el cafecito y el otro para los señores que ves el hoyo 19. 19, donde pues por supuesto Ya casi no hay puedes hoyo. entrar en casi todos los hoyos 19 siendo mujer, ¿eh? Sí, ya. Casi. Ya hoy no ya estoy es diciendo mucho que más todos. abierto. Y también hay restaurantes como el hoyo 19 que está ahí por Chapultepec, que ya no sé si dejan entrar mujeres, fíjate, no lo sé. Pero me tocó la vez que usted no puede entrar, señorita. Pues sí. Le dije, pues claro, se llama hoyo 19, ¿cómo voy a entrar? Con toda la razón, me fui a comer a otro lado. Claro. No pasa nada. Pues las reglas son las reglas. Pero hoy hay más acceso, ¿verdad? Muchísimo acceso para todos. En esos clubes nacerán los deportistas. Y ahorita vemos cómo ganan dinero. A ver, mi querido José Luis Trueba, qué interesante la creación de clubes para la socialité. ¿Y cuándo empiezan a haber clubes públicos? Donde ya no tienes que pagar una cantidad de dinero para pertenecer. ¿Cuándo surgen? Esos surgen cuando tengas mucha suerte en los años 30. Hasta entonces. Es decir, todavía no cumplimos 100 años de deporte público, clubes públicos. ¡Qué barbaridad! Pues luego quieren ganar. No sé si me estoy explicando. No, bueno, y hablando, fíjense, nada más de un deporte del golf, a mí me parece muy impresionante que no haya campos públicos en México. No. En Estados Unidos es impactante. Bueno, nada más en Florida. Claro. Lo que hay. Y aquí no se puede Aquí jugar. no. Porque, ojo, aquí en México se rompió el deporte. Por un lado, el de los clubes, estos llamémosle de élite, que crearon profesionales a fuerza de importar profesores. En el club campestre, vuelvo al del golf, se traen un profesor escocés para que les enseñe a dar palazos. Y a los que tenían arquería se trajeron un arquero suizo, a Guillermo Tell. No sé si me explico. Y entonces... Para que entrenara a los de aquí. Exacto. Porque aquí no había quien te No entrenara. había quien te entrenara. Pues claro. Y igual pasaba con el polo y escógele tú. El resultado final de este tipo de deportes es que en esos ámbitos nosotros no nos va mal. Somos buenos arqueros, somos buenos golfistas. Claro. Lorena, qué bárbaro. Lorena. No. Oye, maestro, paréntesis público. Sí, viene. Público. Acompañé a mi hijo a un torneo de juntas, Ajá. ¿no? Que jugaba Lorena Ochoa. Que me voy parando en uno de estos hoyitos y le digo, a ver, tírale. No. Qué potencia tiene esta mujer. Brutal. Qué bruta. No, pero no se le va ni tantito chueco ni con el aire. Controla el aire para que me entiendas. No, es que aprenden a calcular el aire. Yo sé que se oye raro, pero estoy hablando muy en serio. Igual el arquero. En cambio, el deporte público nació de otra manera. José Vasconcelos, que es quien inventa prácticamente la educación física, llegó a la conclusión de que el deporte servía para muchas cosas menos para competir. ¿Ah, verdad? O sea, convivimos. No. Entonces. Hacemos arte. El deporte para Vasconcelos era gimnasia, marcha y danza juntos. Es decir, tablas gimnásticas.
Yo me acuerdo de eso en la escuela, ¿no? Pues sí, a ¿No todos les tocó a nos tocó ustedes? esa tarugada. Ah, tú también hacías. Pues sí. Ay, no, Trueba, no te imagino haciendo tu tabla gimnástica. No, yo hacía las magnésticas, que son más chichas. O sea, pero no, neta, o sea, no. Ay, ya rompí. No, ya ves, eso estuvo bueno. Pero, no, neta que no. Oye, claro que eso era lo que se Se hacía en hacía deporte. en deportes. Tablas gimnásticas. ¿Por qué razón? Porque el deporte servía para que la raza se volviera masa. ¿Me explico? Para que va el asunto más claro. Cuando se instaura este tipo de educación física en nuestro país, en la época de Vasconcelos, es la época en que en Italia gobierna Mussolini, es la época de los nazis, es la época de Stalin y es la creación del hombre nuevo, disciplinado, el revolucionario que triunfó y se metió en el cuerpo ese poder. Por esa razón hacían estas pirámides horrorosas donde el de arriba inexorablemente se rompía el hocico. Las fuerzas militares de estos. Claro. ¿Cómo marchaban? ¡Qué miedo! Pero es que es el pueblo disciplinado. Nosotros, el pueblo disciplinado, marchaba el 20 de noviembre. Y tú llegabas al Estadio Nacional y veías esas pirámides en el desfile del 20 de noviembre y era claro para qué servía el pueblo. Para detener al que está allá arriba. ¿Se fijan? Por lo tanto, a mí me importa una pura y dos con sal si estos señores del pueblo van a competir o no. Entonces, un pueblo que aprende a ser disciplinado, que aprende a ser obediente, que aprende a seguir órdenes gracias a la educación física, no tiene por qué competir, porque si compite comete un pecado mortal, oponerse al poder. Entonces, nosotros perdimos varias generaciones de posibles deportistas. Claro. Por esa razón, pues no había quien ganara mucho. Ganaban milagrosamente, salvo en los deportes de élite. No era lo mismo ser Joaquín Capilla o ser Mariles que ser el Atlético de San Bartolo de los Mameyes. ¡Trueba! Yo no sé si exista, pero debe de haber un San pueblo que así Bartolo de se... los Mameyes. Ahí la gente es bien sangrona, no tienes Mariles una idea. era una joya, ¿eh? Claro, pero estás hablando de estos deportes que se crearon en los clubes, no de la gente. No en la calle. No en la calle. En la calle se practicaban los deportes de pobre, porque el gobierno no estaba dispuesto a invertir. El fútbol, Claro, 4 piedras y una pelota. el béisbol con un palo. En el mejor de los casos, ya estás más caro porque necesitas palo. Arquería, olvídalo. No. Ni polo en Taekwondo burro. no, pero box sí. Hombre, porque aparte el box tienes entrenamiento gratuito en la calle. Y te refrenda un valor Por mexicano. eso, Trueba, justo por lo que estás diciendo, porque nunca ha habido las condiciones para el apoyo a deportistas, es que aquellos que lo logran en México, a mí me parece una odisea. Sí. Una odisea que logren salir avante, que logre un Carlos Girón, que logren una Paola Espinosa, una Ana Gabriela Guevara. ¿No? De verdad, qué difícil para estas personas. Ahora tú ves... Por eso es que Ana Gabriela, de veras, tengo un pollito pendiente con ella, ¿eh? ¿Cómo es posible que lo que ella vivió luego Lo repitió. no se lo devuelve a los verdaderos deportistas, Sí. atletas? Pero ahí ese Ernesto ese es Canto, un- Lorena Ochoa, Hombre. Soraya, Raúl González, Longoria, esta niña Paola. Paola. Pues hasta el Canelo, ¿no? Que a veces sí, a veces no. Pero... El Chicharito, Víctor Estrada, ¿no? El de ¿El Taekwondo. de taekwondo? De veras, son una proeza lo que han hecho en su vida.
Ahora, si tú ves estos personajes, y le podríamos poner otros más, al Tibio Muñoz, a Pedraza, escoge tú a quiénes, no Era importa. Julio César. O a Julio César, o al Púas, digo, Sí. yo le tengo fe al Púas. Sí. Y entonces... Y señala el cielo. Por el maestro. supuesto, es mi cuate el Claro. Púas que está ahí arriba. Digo, no, nunca lo traté. Pero si te das cuenta, ellos son resultado de un proceso que todavía no tiene un siglo. ¿cómo vamos a hacer un El plus ultra? Comité Olímpico Mexicano, la Organización del Deporte Nacional, es de la época de Abelardo L. Rodríguez. Es decir, de los años 30. No recuerdo si el Comité Olímpico se funda en 32, 35. Perdón, se me fue el número. Pero en los años 30 surge esta cosa para empezar a promover el deporte de a de veras. No tenemos 90 años con eso. Los primeros clubes en México, maestro. Club de Golf Santa Gertrudis. Sí, Y el otro, la Ensenada Country Club. claro. Pues eso Esos ya- son ya- de esa ya era una- 1890 y tantos. Fíjate nada más. La Ciudad de México era es de Gertrudis 1900. para tener su club? Pues tenías ingleses y mina. Las minas inglesas y gringas que operaban aquí en México, Santa Gertrudis. sí, en Chihuahua. En mi tierra. En tu Ay, tierra. qué ignorante soy. Ay, de veras. Pero que ahorita que, te voy a uy, me contar van un a chiste. ahorcar los chihuahuenses. Y te voy a contar cómo hacían para tener césped en tu tierra, que perdón que lo diga, no está fácil. Hay días que el calor, qué bárbaro, sí se pasa, man. No, entonces, había mina El calor y el frío, del maestro. frío, o sea, está peor. No, sí está Entonces, canijo. llegaba a la mina con ingleses o gringos y ponían el campo de golf. Y fíjate lo que son las cosas. Si te tocaba un lugar con buen clima, pues el pasto se daba a todo dar y te quedaba un césped precioso. Ahora, imagínate tú, Chihuahua, que no es así como la selva. ¿Con qué crees que lo hacían? Con arcilla y petróleo. Ándale. Revolvían arcilla y petróleo y con eso tapizaban lo que iba a ser lo que nunca fue el green, y ya le hacían los hoyos. Daba igual si era de 9 o de 18, pues da lo mismo el número de hoyos. Pero no pensaban en césped. Incluso el primero de la Ciudad de México, que estaba aquí en San Pedro de los Pinos, también era de arcilla con petróleo. Qué interesante la historia de los clubes, de traer gente del extranjero para preparar a mexicanos y de algo que no ha cambiado y que sigue siendo anquilosado. Por eso es una odisea que estos salgan adelante, estos deportistas.